Vamos a avanzar un poco más eh, con el Illustrator, ¿sí? Estuvimos viendo, voy a ir abriendo un archivo nuevo mientras. Estuvimos viendo en la última semana algunos asuntos referidos a las formas básicas, ¿sí? A cómo dibujar formas básicas y tal. Pero vamos a complicarlo un poco más. Vamos a profundizar un poco más estos asuntos. Hay una manera de trabajar con formas básicas que es muy sencilla y que nos permite sumar las propiedades de varias formas de manera de poder trabajar mucho más rápido. Por ejemplo, tengo un círculo y tengo un cuadrado, ¿sí? Voy a dejarlos así en estos colores. Más, vamos a ponerse un colorcito para que se despeguen del fondo. Selecciono ambos, les digo que el color de relleno sea un amarillito, ¿sí? Ahí está. Y con un color de borde finito. El círculo está arriba del cuadrado. Entonces, imaginemos que yo necesito dibujar un cuadrado al que le cuelga un círculo por debajo. Una buena manera de hacerlo es seleccionando estos dos, le saco el borde y lucen como un círculo con un cuadrado debajo, ¿sí? Una vez que los tengo dibujados, puedo seleccionarlos a los dos y desde el menú objeto puedo venir al comando de agrupar. Agrupar es una manera muy sencilla de trabajar porque yo selecciono uno y me selecciona ambos. Yo achico ambos juntos, yo los giro, hago todo como si fueran un solo elemento, hasta que al rato vengo a objeto y digo desagrupar y vuelven a estar uno por cada lado, ¿sí? Los voy a agrupar de vuelta. Control G es agrupar. Si estoy adentro de un par de elementos agrupados y quiero cambiar alguno de color, e imaginemos que son 25 elementos agrupados, no solo dos, ¿para qué? ¿No? Si quiero hacer eso, tengo una manera de trabajar en Illustrator que es muy útil, que es darle un doble clic a alguno de los elementos. Y acá arriba me empieza a meterse adentro del grupo y a trabajar los elementos por separado. Entonces, puedo pintar uno de celeste y acá vuelvo para atrás y ahora el elemento sigue agrupado, pero pude trabajar cada uno de ellos por separados. Es interesante que cuando les aparezca acá arriba esto de capa 1 y grupos, entiendan que están trabajando sobre elementos adentro de grupos, no sobre elementos en general. Puede que acá haya una tipografía que van a ver que no pueden seleccionar porque están adentro de este grupo. Entonces desde acá arribita tienen que salir de ese grupo. Bien, esta es una manera de trabajar más de un elemento a la vez. También podemos hacer que esto y esto no sean dos elementos agrupados, sino que sean el mismo. Para hacer eso, tenemos la opción de buscatrazos, que están aquí en el menú de propiedades, ¿sí? Si no, creo que hay un menú suelto de buscatrazos, igual que en Photoshop, en ventana está todo, buscatrazos. Vamos a hacerlo con el menú flotante, así lo vemos también. Acá tenemos unas cuestiones que son interesantes. Modo de forma. Voy a deseleccionar esto. Cuando tengo dos elementos seleccionados y toco este botoncito de acá, se me forma un solo elemento con ambos. Miren, voy a tocar Control Y para ver los bordes. Antes eran dos elementos, ahora es uno que se fusionó con el otro. También tengo la posibilidad de restar uno con el otro, o de intersectarlos, o de tener todo menos la intersección. Entonces fíjense como un solo, dos polígonos sueltitos, podemos empezar a trabajarlo de maneras infinitamente versátiles. Estoy tocando Control Z, ¿sí? Para volver atrás. También con el buscatrazos tenemos esta función que es muy útil, que es la de dividir. Yo toqué dividir. Evidentemente, aparentemente no cambió nada, pero si desagrupo este elemento que quedó agrupado, Control Shift G para desagrupar, o objeto desagrupar, va a pasar esto. Ahora tengo esto. Tengo todas las partes por separado con las cuales puedo seguir trabajando mi elemento de la manera que considere, ¿sí? Podemos espejarlo, podemos girarlo,
Podemos girarlo desde acá o con los grados desde acá arribita, ¿no? Y seguir trabajando como si nada hubiera sucedido de una manera súper sencilla todo el tiempo. Bien, el buscatrazos es algo muy útil. Voy a borrar esto y me voy a quedar con este modulito de acá. Otra cosa que es muy útil, voy a duplicarlo, son las opciones para alinear y para organizar en Illustrator. Acá arriba está el menú de alinear, que también lo tienen aquí en las propiedades, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona el alinear? Selecciono 4 elementos, los que sean, y acá tengo estas opciones de alineado. Por ejemplo, puedo hacer que todos se alineen a su centro, ¿sí? Y no tengo que andar haciéndolo a mano, o que todos se alineen a la izquierda, control Z, o que todos se alineen a la derecha. Lo mismo en alto, que todos se alineen, como tienen el mismo tamaño va a ser igual esto, que todos se alineen en lo horizontal, lo puedo hacer desde acá. Es interesante que una vez que alineo, por ejemplo horizontal, aquí debajo tengo las distribuciones. Entonces les digo, bueno, distribuite y que todos los centros queden a la misma distancia. Y ahí nos queda equidistante y empezando a generar una trama, que es lo siguiente que vamos a hacer acá, ¿sí? Las opciones de alineado son buenísimas y nos permiten relajarnos un montón con todo esto, muchísimo. Vamos a quedarnos con este modulito, ¿sí? Imaginemos que quiero generar una trama con esta forma para después pintar otro objeto. Vamos a hacer eso, ¿sí? Para después pintar o rellenar otro objeto. ¿Cómo genero una trama con este módulo? ¿Sí? La manera más sencilla sería cortar y pegar, ¿no? Perdón, copiar y pegar. Copiar y pegar. Pegar, 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 pegar. Selecciono todos, hice un montón, los alineo, como hicimos recién, los alineamos así, los distribuimos y acá tengo todos mis pedacitos, ¿sí? Pero es un poco hincha, la verdad. Vamos a hacerlo de una manera mejor. Hay un comando dentro de los efectos de Illustrator que no vamos a explorar mucho porque son largos, ¿sí? Dentro de los efectos de Illustrator hay un comando dentro del... Perdón, me confundí. Dentro de objeto. Los efectos los vamos a ver en un rato. Dentro de objeto está el comando mover, ¿sí? El comando mover tiene una particularidad que es muy interesante. A simple vista, en Illustrator movemos con el mouse y ya. Pero lo que hacemos con el comando mover nos da la opción de repetirlo. Entonces, miren esto. Yo quiero mover este módulo para la derecha, no sé qué medida. Desde acá voy a ajustar el ángulo. 0 grados, tengo prendida la previsualización para que me diga dónde va a ir. La distancia, 34 milímetros, no sé, lo quiero más cerca, 20 milímetros, un poquito más cerca. 13 milímetros, ahí está, ¿sí? Y el ángulo. Entonces, en vez de decirle OK y que lo mueva, le voy a decir que lo copie ahí. Me lo copió. Ahora, dentro del menú objeto tengo algo, dentro del menú objeto transformar, tengo algo que es muy útil, que es el volver a transformar. Volver a transformar o control D va a hacer lo siguiente. Va a agarrar ese objeto, lo va a copiar a tal distancia y a tal otra, y de esta manera me va a generar una repetición solamente habiendo trabajado en la primera repetición. Bien, voy a seleccionar todo esto juntito y vamos a hacer lo mismo de vuelta. Objeto, transformar, mover. Ahora con todos a la vez. Pero en vez de moverlo así, lo voy a mover 90 grados, menos 90 grados, para que vaya para abajo. ¿Sí? La distancia vertical, vamos a poner la misma, 13 milímetros, distancia horizontal, nada. Copiar. Entonces ahora control D. No, perdón. Control D. Control menos. Y así hasta que me aburra. Fíjense que esto que tengo acá no son más que montones de elementos repetidos y organizados. Los selecciono todos y les voy a tocar control G para agruparlos, ¿sí? Así lo agarro de cualquier lado y lo muevo, si no me va a mover uno sí, otro no, es medio hincha. Bien, entonces vamos a dejar esto, vamos a hacer así, voy a copiar este, ahí está,
Dejemos esto por acá fuera de la hoja. Voy a copiarlo. Otra manera de hacer esto mismo, ¿sí?, es eligiendo un módulo y viniendo a la parte de efectos, distorsionar y transformar, y venir al efecto de transformar. El efecto de transformar en Illustrator parece un poco complicado, pero no es para tanto, ¿sí? Nos va a permitir lo siguiente. Podemos transformar la escala o podemos transformar el movimiento. Vamos a hacerlo en movimiento, ¿sí? Vamos a transformar que esto se desplace 13 milímetros para la derecha en este ángulo y vamos a ponerle el número de copias. Está moviendo para... sí, ahí está. El número de copias. Vamos a ponerle 10 copias. Ahí nos está previsualizando cuántas veces va a ir para aquel lado. Creo que eran 10 el otro, no me acuerdo. Vamos a hacerlo también con el mover vertical, a ver qué sucede. Vamos a moverlo también otros 13 milímetros. Fíjense qué empieza a pasar con esto, ¿sí? Entonces, un solo elemento podemos moverlo de la manera que consideremos todo el tiempo. Vamos a dejar este en 0, ¿sí? Ahí estamos. Y obviamente ahora podemos volver a esta parte de efecto, aplicar un nuevo efecto y decirle que lo mueva en lo vertical, no menos 90 grados, ¿sí?, y lo modifique para el otro lado. Fíjense que en lo mismo podemos hacerlo de ambas formas. La diferencia entre uno y otro es que cuando toco el control Y para ver los contornos, uno es un solo elementito que por el efecto se reproduce y el otro son montones de elementos. En esto de acá abajo, control Y, puedo repetir aquello de darle un doble clic, elegir uno y uno, pintarlo de otro color, cuando en el de arriba no, porque todos son un clon del mismo, ¿sí? Cortar de vuelta. Volver. Finalmente, en ambos casos, esto que acabamos de hacer podemos transformarlo en el relleno de algo. Hay varias maneras para hacerlo. Les voy a mostrar la más sencilla de todas. Imaginemos que necesitamos un círculo perfecto con esto adentro. Vamos a dibujar un círculo primero. Lo voy a dibujar de otro color para que esta parte sea más sencilla, ¿sí? Ahí está. Entonces, este círculo lo quiero relleno con todo esto que está aquí afuera. Esto es bastante sencillo. Selecciono esto o esto de acá arriba, es lo mismo, más el círculo. Y en la parte de objeto tengo que generar una máscara, lo mismo que en Photoshop, ¿sí? Creo una máscara. Entonces, la máscara va a hacer que el elemento de abajo pase a ser el relleno de la parte de arriba. Esta máscara, con un doble clic, como antes, es absolutamente editable. Puedo, no sé, acomodar este o borrar este de acá. Y cuando voy para atrás, borré uno. O puedo moverlo hasta que el puntito rojo o lo que sea quede en donde yo necesito, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos un montón de información
que podemos manipular de la manera que consideremos en Illustrator a nuestras anchas. ¿Sí? Les mando un abrazo. Espero que estén bien y espero sus comentarios.